Julie Andrews cantó una vez sobre cucharadas de azúcar, pero la vida que vivió necesitaba mucho más que eso. Creció durante la Segunda Guerra Mundial, escondiéndose en refugios antiaéreos y cantando para ahogar el miedo, y aún así sonrió a pesar de todo. Su voz se convirtió en un regalo para el mundo. Sus películas se convirtieron en clásicos, y detrás del encanto había una mujer que trabajaba más duro de lo que nadie sabía. Desde las luces del escenario hasta los decorados de los estudios, construyó un legado que no solo hizo llorar a los fans, sino que ahora también emociona a su familia. Su fortuna es más que dinero, es una historia de supervivencia y fortaleza. Acompáñenos en esta retrospectiva del hermoso viaje de Julie Andrews y explore la increíble fortuna que ahora deja atrás para los que más quiere. Una infancia de guerra llena de secretos. Julie Andrews no siempre fue Julie Andrews. Nació como Julia Elizabeth Wells el 1 de octubre de 1935 en Walton-on-Thames, Inglaterra. Sus primeros años estuvieron llenos de confusión y secretos. Creció pensando que Edward Ted Wells era su padre, pero en realidad era fruto de una aventura que su madre tuvo con otro hombre. Julie no lo descubrió hasta la adolescencia, y la verdad no se hizo pública hasta que escribió su autobiografía en 2008. Durante la Segunda Guerra Mundial, las cosas ya eran difíciles, y este secreto familiar las hizo aún más duras. Sus padres se divorciaron y se volvieron a casar. Su madre se casó en 1943 con un hombre llamado Ted Andrews, que más tarde se convertiría en una parte importante de su carrera, pero también en alguien que le causó un profundo dolor. Julie era solo una niña durante el Blitz de Londres, una época aterradora en la que las bombas llovían sobre la ciudad. Su padre trabajaba para evacuar a los niños a lugares más seguros, mientras que su madre y su padrastro entretenían a las tropas con representaciones teatrales. En 1940 se fue a vivir con su madre y su padrastro. Fue allí donde su vida empezó a cambiar, pero no siempre para mejor. Su familia era muy pobre y vivían en lo que ella llamaba un barrio marginal de Londres. Su madre le dijo que empezara a llamar a su padrastro Pop en vez de tío Ted, pero Julie odiaba este cambio. Las cosas en casa no eran seguras. Más tarde contó que su padrastro era alcohólico y a veces violento. Incluso intentó acostarse con ella 2 veces estando borracho. Para protegerse, Julie puso un candado en la puerta de su habitación. Llevaría consigo estos dolorosos recuerdos durante el resto de su vida, encontrando su voz en la oscuridad. Al terminar la guerra, su familia se trasladó por fin a una zona mejor, primero a Beckenham y luego a Hersham, donde había vivido la familia de su madre. Se mudaron a una casa donde su abuela había trabajado como criada. Fue allí donde Julie empezó a demostrar su talento. Su padrastro, a pesar de su comportamiento, apoyó su canto patrocinando sus clases de canto. Primero se formó en la Conner Ripman School, una escuela centrada en la educación artística. Entonces empezó a trabajar con Madame Lillian Styles Allen, soprano, de concierto y experta profesora de canto. Julie dijo más tarde: «Ella tuvo una enorme influencia en mí. Ella fue mi tercera madre. Tengo más madres y padres que nadie en el mundo». Madame Styles Allen estaba asombrada por la voz de Julie. Ella dijo que Julie tenía un tono absoluto, lo que significa que podía tocar cualquier nota perfectamente. El alcance, la precisión y el tono de la voz de Julie me asombraban, dijo una vez. La propia Julie no estaba del todo de acuerdo y bromeaba diciendo que su voz era tan aguda que los perros se acercaban a kilómetros de distancia. Aún así, entrenaba duro y demostraba un talento increíble, con una voz que podía abarcar 4 octavas. Julie no tuvo una vida escolar normal. Aunque asistió a la Woodbrook School, una escuela pública de Beckenham, la mayor parte de su energía la dedicó a la música y a la interpretación. Era joven, pero ya trabajaba duro.
Su infancia nunca fue verdaderamente suya. Trauma detrás de la cortina. Justo cuando su voz florecía, el dolor emocional de su vida se hacía más profundo. Cuando Julie tenía 15 años, ocurrió algo horrible. Su padrastro le hizo una insinuación muy incómoda mientras estaba borracho. En su libro Home, ella lo llamó un momento horrible. Tuvo que poner un cerrojo en la puerta para que no entrara. Incluso le dijo: «Tengo que enseñarte a besar como es debido». No era la primera vez. Cuando ella solo tenía 9 años, él había intentado meterla en la cama con él. Le dijo que hacía frío y le dijo: «Vamos a abrazarnos». Luego añadió: «Te enseñaré cómo me acurruco con mamá». Julie sintió que algo iba mal y salió de la habitación antes de que pasara nada más. «Algo no me parecía bien», escribió más tarde. Mientras lidiaba con esto, Julie también se enfrentó a otro choque emocional. A los 14 años, su madre le presentó a un hombre y le dijo que era su verdadero padre biológico. Ella nunca lo había visto antes. Julie seguía queriendo y respetando a Ted Wells, el hombre que creció pensando que era su padre. Pero esta noticia la confundió. No sabía si mi padre sabía que era mi padre, así que nunca pude hablar de ello con él. Y si no lo sabía, ¿por qué iba a hacerle daño? Y si no era verdad, estos momentos la dejaron asustada e insegura de su identidad. Por la noche empezó a oír voces en su cabeza. Escribió: «Empecé a oír voces en mi cabeza por la noche, un parloteo loco, y me preocupaba volverme loca». Fue una época dura para una adolescente que también intentaba sacar adelante a su familia con su don. Incluso con todo el dolor en casa, Julie siguió adelante. Una estrella nace joven. Empezó a cantar profesionalmente siendo aún una niña. La gente la llamaba el prodigio de la coleta. En 1946 ya actuaba en la radio británica junto a su padrastro Ted Andrews. No lo hacía solo por diversión, estaba ganando dinero para ayudar a mantener a su familia. Con solo 12 años, Julie actuó en el West End londinense. Uno de sus mayores logros fue cantar Mignon para el rey Jorge VI en el London Palladium. Fue la intérprete más joven en aparecer en una representación del mando real. Incluso cantó para la reina Isabel, que más tarde se convertiría en la reina madre. «Has cantado muy bien esta noche», le dijo la reina madre. Julie dijo más tarde que era mi primer sabor de la celebridad, pero la alegría no duró mucho. Al mismo tiempo, sus 2 abuelos maternos fallecieron de sífilis, una enfermedad que su abuelo contrajo y transmitió a su abuela. La salud mental de su madre se resintió. Julie dijo más tarde que su padre era alcohólico y la maltrataba, así que no es de extrañar que eligiera a un tipo maltratador. Julie siguió trabajando. En su adolescencia, actuó en espectáculos de vacaciones llamados Pantos, abreviatura de pantomimas. Interpretó papeles como Caperucita Roja Aladino e incluso personajes de Jack y las habichuelas. También siguió cantando en solitario y con su familia, pero su apretada agenda le impidió terminar el bachillerato e ir a la universidad. También hizo una prueba de cámara con Metro-Goldwyn-Mayer, un gran estudio de Hollywood, pero no la aceptaron. Aún así, no se detuvo. Se centró en mejorar su arte y nunca dejó que el rechazo la frenara. Este fue solo el principio de un largo y asombroso viaje, que más tarde incluiría Mary Poppins, Sonrisas y Lágrimas, y una fortuna que aún hoy sigue siendo noticia, cantando sobre una caja de cerveza. Julie Andrews empezó a actuar de niña sin avisar y sin anunciarse, acompañando a sus padres en el escenario. Esto fue entre 1945 y 1947, y ella era solo una niña. Un día le dijeron que se echara la siesta por la tarde, porque esa noche podría cantar con papá y mamá. Julie recuerda que se subía a una caja de cerveza para alcanzar el micrófono. Cantaba solos o duetos con su padrastro mientras su madre tocaba el piano. En sus palabras, debía de ser espantoso, pero parecía salir bien. Julie no estaba sola en este mundo de niños artistas. Petula Clark, otra estrella infantil 3 años mayor,
recordaba haber estado de gira con Julie. Viajaron por el Reino Unido en tren cantando para los soldados. A veces incluso dormían en portaequipajes. Clark dijo que era divertido, y no muchos niños se divertían. La gran oportunidad de Julie llegó cuando su padrastro la presentó a Val Parnell, que controlaba muchos teatros importantes de Londres. Con solo 12 años, debutó como solista profesional en el London Hippodrome, cantando una difícil pieza de ópera de Mignon. El espectáculo se llamaba Starlight Roof, y lo cambió todo para ella. En una parte del espectáculo, un cómico llamado Wally Boyk hacía animales con globos. Preguntaba al público: ¿hay algún niño o niña entre el público que quiera uno de estos? Julie subía al escenario y decía: «Quiero uno, por favor». Luego charlaban y ella revelaba que sabía cantar. Fue entonces cuando se produjo la magia. Paré el espectáculo en seco. El público se volvió loco. Y esto era solo el principio. Lo que vino después haría historia. Escenarios reales y ondas de radio. Con solo 13 años, Julie Andrews se convirtió en la solista más joven en actuar en un Royal Variety Performance. El espectáculo tuvo lugar en el London Palladium ante el rey Jorge VI y la reina Isabel. Compartió escenario con grandes nombres como Danny Kaye y los Nicholas Brothers. Era un momento que pocos niños podían imaginar, pero Julie hizo que pareciera que no le costaba ningún esfuerzo. Después de eso, Julie pasó a la radio y la televisión. Apareció en programas de la BBC como Up the Pole y se convirtió en una habitual en Educating Archie entre 1950 y 1952. Incluso debutó en televisión en 1949 en Radio Olympia Showtime. Su talento no se limitó a un solo escenario. Interpretó papeles en el West End londinense como el de la princesa Badrulbadur en Aladdin y el del huevo en Humpty Dumpty. También protagonizó Jack y las habichuelas Caperucita Roja e incluso Cenicienta. En ese momento ya hacía trabajos de doblaje, incluido un papel en 1952 en la versión inglesa de la película italiana La princesa cantante. Fue su primer papel en el cine y también su primera experiencia como actriz de doblaje. Los comienzos de la carrera de Julie estuvieron llenos de duro trabajo, pero todo ello la llevaría a dar un gran paso, el momento en que brillaría en Broadway, una estrella de Broadway. En la víspera de su 19 cumpleaños, Julie Andrews debutó en Broadway en The Boyfriend el 30 de septiembre de 1954. La actriz Hattie Jack la había recomendado y Julie nunca lo olvidó. Jacks dijo: «Fue un verdadero catalizador para su carrera». Julie estaba nerviosa por mudarse a Nueva York, sobre todo porque era el principal sostén de su familia, pero su padre la animó y dio el salto. Más tarde admitió que entonces no tenía ni idea de cómo estudiar un guión o investigar un papel, pero el director Cy Foyer le dio toda la orientación que necesitaba. El espectáculo se convirtió en un éxito y a los críticos les encantó su actuación. Una mujer del público le dijo a Andrews: «Eve Benda te vio y predijo que serías una estrella». Julie trabajó después con Bing Crosby en High Tour, una película para televisión que se rodó en Los Ángeles en 1955. Era su primer proyecto en la pantalla y le resultó desalentador. Las críticas fueron desiguales, pero supuso su entrada en el mundo del cine. Poco después se presentó al casting para el papel de Eliza Doolittle en My Fair Lady. Fue elegida tras solo 3 lecturas. Julie sintió que podía conectar con el personaje. Dijo que podría encontrarla y comprenderla si tan solo alguien desenredara suavemente la cuerda anudada dentro de mi estómago. Durante los ensayos, el director Moss Hart trabajó con Julie sin parar durante 48 horas ayudándola a encontrar el alma de Eliza. Julie dijo: «Desnudó mis sentimientos, me moldeó, me amasó y me ayudó a convertirme en Eliza». A medida que avanzaba la obra, Julie añadía sus propios toques y florituras. My Fair Lady se estrenó el 15 de marzo de 1956 en el Mark Hellinger Theatre
y fue un gran éxito. Incluso tuvo que suavizar su acento cockney para que el público estadounidense la entendiera. Cuando el espectáculo se trasladó a Londres, recuperó el acento original. Andrews dijo más tarde que la experiencia fue el gran periodo de aprendizaje de su vida. Por aquel entonces, Julie protagonizó La Cenicienta de Rodgers y Hammerstein, escrita especialmente para ella. Fue retransmitida en directo y en color por la CBS en 1957 y llegó a más de 100 millones de espectadores. Obtuvo una nominación al Emmy y más tarde admitió: «Tardé años en darme cuenta de su enormidad». Ese mismo año, publicó su primer álbum en solitario, The Lass with the Delicate Air. El álbum incluía canciones de sus días en el Music Hall británico, e incluso una versión de London Pride, una canción sobre la supervivencia al Blitz, algo que ella misma había vivido. Mary Poppins y la gloria de la gran pantalla. Julie volaba alto en Broadway, pero Hollywood no estaba preparado. Cuando empezaron a hacer el casting para la versión cinematográfica de My Fair Lady, la pasaron por alto. El director del estudio, Jack Warner, dijo que no era lo bastante conocida. El papel fue para Audrey Hepburn, aunque su canto fue doblado por Marni Nixon. Pero Julie no estaba fuera del juego. En 1963, Walt Disney la vio en Camelot y le ofreció el papel protagonista de Mary Poppins. Julie estaba embarazada, así que lo rechazó. Pero Disney le dijo: «Te esperaremos». Después de dar a luz la oferta, se mantuvo. Julie recordó haber recibido una llamada de P.L. Travers, creadora de Mary Poppins. Travers dijo: «Bueno, eres demasiado guapa, por supuesto, pero tienes la nariz para ello». Julie aceptó el papel y se trasladó a Toluca Lake en Los Ángeles, donde Disney le había alquilado una casa. Aportó sus propias ideas al personaje como una forma de andar y una postura únicas. Dijo que la producción fue físicamente dura, pero una gran experiencia de aprendizaje, y valió la pena. Mary Poppins se convirtió entonces en el mayor éxito de la historia de Disney. A los críticos les encantó. Variety dijo que su interpretación era un triunfo rotundo y calificó su belleza de fresca. La película obtuvo 13 nominaciones a los Oscar y ganó 5, incluida la de Mejor Actriz para Julie. También ganó el Globo de Oro, y la banda sonora obtuvo un Grammy. En los Globos de Oro, dio las gracias al hombre que la había rechazado, Jack Warner. Terminó su discurso con mi agradecimiento a un hombre que hizo una película maravillosa y que hizo posible todo esto en primer lugar. Mr. Jack Warner. Fue lo que el compositor Richard Sherman llamó «dulce venganza». Al año siguiente, Julie protagonizó Sonrisas y Lágrimas y ganó otro Globo de Oro. A partir de ahí, su carrera cinematográfica siguió creciendo. Trabajó con los mejores directores, como Alfred Hitchcock, George Roy Hill y su marido, Blake Edwards. Su lista de películas es larga. The Americanization of Emily, ganadora en 1964. Hawaii, 1966. Torn Curtain, 1966. Thoroughly Modern Millie, 1967. Star 1968. La semilla del tamarindo, 1974. 10.979. S.O.B. 1981. Víctor Victoria, 1982. That's Life, 1986. Y Duet for One, 1986. En la década de 2000, interpretó a la reina en las películas Princess Diaries y puso voz a personajes de Shrek y Despicable Me. Julie también siguió trabajando en televisión, haciendo especiales con Carol Burnett, creando su propio programa The Julie Andrews Hour e incluso poniendo voz a Lady Whistledown en Bridgerton de Netflix. Y a pesar de todo siguió escribiendo. Julie ha sido coautora de muchos libros infantiles con su hija y ha compartido su historia a través de 2 autobiografías, Home 2008 y Homework 2019.
Hablando de eso, echemos un vistazo a su vida personal y a cuántos hijos tiene. Una familia construida sobre el amor y la pérdida. Julie Andrews ha vivido una vida llena de amor, dolor y profundos lazos familiares. Su primer matrimonio fue con Tony Walton, un talentoso diseñador de decorados y vestuario. Se casaron el 10 de mayo de 1959 en Weybridge, Surrey. Su historia de amor comenzó mucho antes. Julie conoció a Tony en 1948 cuando actuaba en Humpty Dumpty en el Casino de Londres. Más tarde tuvieron una hija, Emma Walton Hamilton, que nació en 1962. En marzo de 2022, cuando Tony falleció a los 87 años, Julie y sus hijos se apoyaron mutuamente. Julie dijo: «Somos una gran familia ensamblada, y mientras nos estrechamos los unos a los otros, nos reconforta saber que sigue vivo en la memoria de miles de personas que apreciaron su calidez y generosidad». Tras su divorcio, Julie encontró de nuevo el amor con el director de cine, Blake Edwards. Ya llevaban juntos un par de años antes de casarse en noviembre de 1969. Al casarse con él, Julie se convirtió en madrastra de sus dos hijos, Jennifer y Jeffrey. En la década de 1970, Julie y Blake adoptaron a dos hijas vietnamitas, Amy, más tarde conocida como Amelia Lee, y Joanna Lynn. Su familia se hizo fuerte y siguieron casados 41 años, hasta que Blake falleció en 2010 por complicaciones de una neumonía. Julie estuvo a su lado cuando exhaló su último aliento. Hoy, Julie no es solo una madre, también es abuela de 9 hijos y bisabuela de 3. Vive en Sag Harbor, Nueva York, donde su hija Emma ayudó a fundar el Bay Street Theater. La vida de Julie fuera de la pantalla llegó a ser tan significativa como su paso por los focos, pero no se detuvo ahí. Los hijos de Julie no solo marcaron su vida familiar, la inspiraron para empezar a escribir libros. De hecho, su primer libro, Mandy, lo escribió en 1971 para su hijastra Jennifer. Esa pequeña historia se convirtió en algo mucho más grande: libros, niños y el bien mundial. Julie se convirtió en autora de bestsellers, creando historias para niños de todas las edades. Ha escrito más de 20 libros, muchos de ellos con su hija Emma, bajo su propio sello llamado Julie Andrews Collection en HarperCollins. Julie no solo contaba dulces cuentos para dormir. Su libro, The Last of the Great One-Doodles, fue comparado con Harry Potter, el Mago de Oz y las Crónicas de Narnia. Tenía personajes salvajes y mágicos y una profunda imaginación, igual que el mundo que Julie creó en sus películas. Pero contar historias no era su única misión. Julie también se convirtió en embajadora de buena voluntad del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. En este puesto, ayudó a promover el trabajo que se hacía en favor de las mujeres de los países pobres, especialmente las que necesitaban ayuda financiera y técnica. Julie la utilizó para algo más grande, para ayudar a los demás. También apoyó a grupos como UNICEF, Save the Children y Operation USA, demostrando que su corazón era tan poderoso como su voz. En sus propias palabras dijo: «Una vez gran parte de mi vida ocurrió en grandes y maravillosas ráfagas de buena fortuna, y entonces corría para ser digna de ella». Esa carrera la llevó mucho más allá del escenario. La llevó a devolver, a alzar la voz y a levantar a los niños, no solo a los suyos, sino a los de todo el mundo. Y todo ese duro trabajo la ha llevado a tener una fortuna impresionante, una carrera que la hizo rica. En 2024, su patrimonio neto estimado era de $30 millones. Pero, ¿cómo lo construyó? Su viaje comenzó con los musicales. Sus papeles en Camelot y My Fair Lady le ayudaron a saltar a la fama. Pero fue su inolvidable papel de Mary Poppins el que la convirtió en una estrella mundial. Su interpretación no solo conquistó corazones, sino que le valió el Oscar a la mejor actriz.
Le siguió Sonrisas y Lágrimas, una película que se convirtió en una sensación mundial. Estas películas le dieron fama, pero también recompensas económicas. Julie no se detuvo con actuaciones en vivo. Pasó a la televisión, a las apariciones especiales y finalmente al doblaje. A medida que se hacía mayor y se enfrentaba a la pérdida de su voz como cantante, empezó a trabajar en películas de animación. Su voz apareció en la serie Shrek y en la franquicia Despicable Me, ambas un éxito de taquilla. Sus ingresos no procedían de un solo lugar. Continuó percibiendo ingresos por derechos de autor de películas, apariciones en televisión y su trabajo en el teatro. Su talento le valió numerosos premios a lo largo de los años. Un Emmy, un Grammy, un BAFTA, un Globo de Oro, un People's Choice Award e incluso el Kennedy Center Honors. Cada premio marcó un momento en su trayectoria, un momento en el que su duro trabajo dio sus frutos, tanto en reconocimiento como económicamente. Julie dijo una vez: «Creo que eres muy afortunado si amas lo que haces, y Dios sabe que yo he tenido la suerte de poder hacer ambas cosas». El amor por su oficio era la clave. No perseguía el dinero, sino la excelencia, y así llegó el dinero. Una cartera inmobiliaria que cuenta su historia. Como muchas estrellas de éxito, Julie Andrews ha invertido en el sector inmobiliario. Sus casas no eran solo lugares donde vivir, sino que formaban parte de su historia. Una de sus propiedades más conocidas estaba en Brentwood, Los Ángeles, que compró en 1989 con su marido, el director Blake Edwards, por $1,2 millones. La casa de Brentwood era privada y tranquila. Tenía techos altos, un estudio de artista, 4 dormitorios, una piscina y un spa. Fue donde Julie y Blake construyeron muchos recuerdos juntos. En 2012, vendió la casa por $2.649 millones, un buen rendimiento de su inversión. Pero esa no es la única casa impresionante vinculada a su nombre. Julie vivió una vez en una gran mansión victoriana en Wimbledon, Londres, llamada West Lodge. Esta enorme finca tenía 12 habitaciones y daba a Wimbledon Common. Fue diseñada por Edward J. May, arquitecto de renombre, y ocupaba un terreno de media hectárea. Vivió en esta casa durante los años 60, en la cima de su fama por Mary Poppins y Sonrisas y Lágrimas. La propia casa reflejaba su elegancia. En el interior había ventanas originales, yeserías detalladas, balcones e incluso un mural del cielo pintado en el techo sobre una amplia escalera. Y la casa tenía su historia. En 2022, West Lodge salió al mercado por 16,5 millones de libras. Se alzaba como una de las casas más prestigiosas de Wimbledon, no solo por su diseño, sino por su antiguo residente. De Brentwood a Wimbledon, las casas de Julie muestran cómo su éxito afectó a todos los aspectos de su vida. Julie Andrews no nació en la riqueza, e incluso cuando se hizo famosa, no supo inmediatamente cómo administrar el dinero. Aprendiendo sobre el dinero de la manera difícil. En sus primeros años, su agente controlaba sus finanzas. Él manejaba todos sus ingresos y Julie no hacía muchas preguntas. Había crecido con él gestionando su trabajo, así que confiaba en él sin dudarlo. Pero con la edad, las cosas cambiaron. Julie decidió retomar el control y aprender más sobre el manejo de su dinero. Encontró nuevas personas que la guiaran, personas en las que podía confiar. Cuanto más aprendía, más capaz era de tomar decisiones acertadas, explica. Poco a poco, empezó a entender el aspecto empresarial de su carrera. No solo quería ganar dinero, quería protegerlo. Aprendió a hacer inversiones inteligentes, a ahorrar y a planificar el futuro. Julie siempre ha hablado muy bien de la importancia de contar con buenos gestores y agentes. Según ella, un agente o manager de confianza puede ser de gran ayuda. Estas lecciones la ayudaron a mantener su fortuna a salvo y a construir una vida estable, incluso cuando los focos se apagaron. También demostró que nunca es tarde para aprender. Ya seas una joven estrella
o alguien que empieza de cero el conocimiento es poder. Para Julie, aprender a administrar el dinero es solo una parte más de su proceso de fortalecimiento. Mantenerse humilde, mantenerse fuerte. Julie Andrews es conocida por ser amable, graciosa y profundamente humilde. Incluso con todo su éxito, su madre jugó un papel importante en eso. Julie dijo una vez: mi madre siempre me había dicho, no te atrevas a tener la cabeza hinchada, no te atrevas a creerte el mejor. Estas palabras la acompañaron incluso en los mayores escenarios del mundo. Incluso cuando aceptó el Oscar por Mary Poppins, mantuvo los pies en la tierra. No dejó que la fama cambiara quién era. Julie sabía que había trabajado duro, pero durante mucho tiempo no se reconoció lo suficiente. Más tarde, aceptó sus logros. Con el tiempo tuve derecho a estar contenta con ello, a levantarme y decir, soy miembro de esta maravillosa comunidad. Estaba orgullosa, pero nunca en el mal sentido. Su visión del éxito es sencilla. Ella lo ve como una mezcla de suerte y amor. Tienes mucha suerte si amas lo que haces. Dice que ha tenido suerte en muchos sentidos, bendecida con talento, bendecida con trabajo y bendecida con el amor de su público. Incluso hoy en día, Julie sigue dando algo a cambio. Su trabajo en libros infantiles, su apoyo a organizaciones benéficas y su voz en series como Bridgerton mantienen vivo su nombre para las nuevas generaciones. Pero sobre todo su vida es un recordatorio de que el éxito no es solo cuestión de dinero, sino de bondad, crecimiento y fidelidad a uno mismo. Y eso es lo que hace que la fortuna de $30 millones de Julie Andrews sea tan significativa. No está hecha solo de dinero, sino de coraje, clase y una carrera que sigue inspirando. ¿Qué papel de Julie Andrews te ha impactado más? ¿Y por qué te sigue impactando hoy en día? ¿Crees que su fortuna de $30 millones refleja realmente el legado que deja tras de sí? ¿O es su verdadera riqueza algo más que dinero? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y estar atento a más historias.